materia, les voy a hacer un comentario. Durante muchos años no aparecía en ninguna clasificación internacional de enfermedades nada que tuviera relación con discapacidad. O sea, no existía ni discapacidad ni rehabilitación en la clasificación internacional de enfermedades, en ninguna. Entonces, en la clasificación internacional número 9, para aquellos que no están familiarizados con esto, es un convenio que tiene la Organización Mundial de la Salud con todos los ministerios de salud y con todas las secretarías de salud de todos los países, que los padecimientos deben tener una clasificación para que de esta manera, con base en la sintomatología, se pueda tener parámetros generalizados, que se pueda decidir de tal manera que si alguien tiene una diarrea liviana en México, puede ser compatible con una en Cuba, otra en Haití, aunque unos bichos hablan francés y otros inglés, ¿verdad? Pero el cuadro clínico es muy parecido. A eso se engrupa en una clasificación internacional de enfermedades que se llama, ¿verdad? CIE. Yo creo que ustedes deben conocer la número 9, que es la más reciente. En Estados Unidos siguen utilizando la clasificación internacional número 9 porque tiene un modificador clínico. En Estados Unidos se maneja un sistema que está más enfocado a la parte administrativa, que se llama GRD en español y guiar en inglés. Esto quiere decir que son grupos de padecimientos relacionados. Vamos a suponer si un paciente que es operado por apendicitis, con estos GRDs sacan unos costos que tiene que estar hospitalizado 5 días, todo lo que tiene que ver con hospitalización, le llaman ellos hotelería, y todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, o sea, laboratorio, radiografías, medicamentos, eso los engloban en otro grupo que es propiamente de atención de la patología. A estos grupos se les llaman GRD, son grupos relacionados con este diagnóstico. Es lo que les cuesta a las aseguradoras atender a un paciente con este diagnóstico. ¿Qué es lo que ganan los americanos que están muy comercializados? Lo que ganan es de que con estos GRDs le dan un costo a cada padecimiento. Por ejemplo, un apendicitis, que es el ejemplo que pusimos, costaría, por decir un número, $1,000. Si el médico invirtió más de $1,000 porque se infectó, porque estuvo más días hospitalizado, la aseguradora no le paga al médico más dinero, sino solamente esto, a menos de que el médico justifique que ya tiene comorbilidad, sea hipertenso, diabético, y que entonces por estos padecimientos se complicó la atención del paciente y entonces ya le pueden pagar más. O sea, es lo que desafortunadamente quieren meter las aseguradoras a México. O sea, cada día quieren encerrar más al grupo médico e incluso ponen sus precios, ¿no? Ya de cada quien depende si quiere aceptar las reglas del juego. Bueno, esto es la clasificación internacional de enfermedades número 9 y su modificador clínico. Por eso los americanos siguen utilizando esta clasificación, ¿verdad? Porque el modificador clínico maneja los procedimientos y los procedimientos son los que utilizan para hacer los grupos relacionados con diagnóstico. En México se utiliza la clasificación internacional de enfermedades número 10, que es la más actualizada y es la que van a ver en todos los sistemas de información en la Secretaría de Salud, que ya está homologada, ¿verdad? De la 9 brincamos a la 10. Como no había nada que ver para discapacidad y rehabilitación, en 1980 empezó la CIDIM. ¿Qué es la CIDIM? La CIDIM es C de clasificación, I de impedimento, D de disability y M de minusvalía. Entonces era la clasificación de impedimento, minusvalía y discapacidad de la CIE 9. Pero entonces las asociaciones civiles se volcaron contra de nosotros, dijeron que era una clasificación eminentemente médica, biologicista y que nos olvidábamos de todos ellos. Entonces esta clasificación duró del 80 al año 2000. En el año 2001 la Organización Mundial de la Salud contrató a un grupo de distinguidos personalidades donde fueron filósofos, médicos de todas las áreas y le dio no la concesión, sino le designó a la Universidad de Múnich o de München, como dicen los alemanes, que desarrollara esto. Entonces entraron filósofos, sociólogos, médicos. Tuvimos la fortuna de ser invitados como especialistas en rehabilitación a todo este primer evento. Y lo que se hizo es hacer la famosa CIF, que es la clasificación internacional de la funcionalidad, de la discapacidad y la salud.
en inglés es ICF, ¿verdad? Entonces se ideó solo para adultos, es muy importante, ¿verdad? Y apenas hace 2 años se está empezando a implantar la de niños y adolescentes, que es ICF, YCH, ¿no? Young, que es de jóvenes, y SH, de children, ¿no? Entonces, esa es la nueva, ¿no? La YC. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la experiencia y para qué sirve. O sea, aquí hemos tenido muchas charlas. La encargada de difundir en Latinoamérica esta clasificación era la doctora Linda Patricia Solís, que estuvo conviviendo con nosotros, dio talleres los sábados para todos los residentes y ahora está trabajando en Washington, pero seguimos en contacto con ellos. En el Congreso de Cancún invitamos a la persona que realmente está aplicando todo esto de la Universidad de Múnich, que es Alarco Ciesa, ¿verdad? Entonces, una excelente ponente y que nos habló de todo esto. Bueno, aquí hicimos una serie de ejemplos que se utilizan en el área de rehabilitación. Entonces, sintetizando, ¿qué es la CIF? La CIF es una clasificación que le da 180 grados diferente a la CIDIM, que es el problema a veces en nuestros países, ¿no? ¿Quién tiene una copia de la CIDIM? ¿Quién leyó alguna vez la CIDIM, la Clasificación Internacional de Discapacidad y Minusvalía? ¿Alguien la leyó? No se preocupe, ya lo siento. Si no la leyeron, mejor no están contaminados, ¿no? No se preocupen. Entonces ahora, lo que desde el 2001 se empezó a echar a andar esto, hasta la fecha, es esta clasificación. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia, les decía que la CIDIM ve el impedimento, eran sus 3 grandes áreas: impedimento, discapacidad y minusvalía. Bueno, actualmente con la CIF es un enfoque de 180 grados diferente, ¿no? De tal manera que antes se calificaba, tú tienes una discapacidad del 50%, ¿no? O del 45%, que es la más alta en el Seguro Social, por la cual se pensiona una persona de columna, es 45%, ¿no? Lo pensionaban por una incapacidad del 45%. Con esto es al revés. Tienes una funcionalidad del 55%. Ahora, con el 55%, ¿qué puedes hacer? O sea, no estés de bolsón viviendo el país, ¿no? Ponte a trabajar con el 55%. Entonces, sería un problema principal para la gente de salud en el trabajo, que fue lo que comentó Manuelito Vega la vez pasada, ¿no? Cómo aplicar las leyes internacionales a la Ley Federal de Trabajo en México, que tiene, creo que 500 años, no se ha podido cambiar, ¿no? Por intereses muy particulares del país. Entonces, aquí vamos a ver una síntesis de lo que se puede aplicar desde el punto de rehabilitación y cómo se hace la calificación de los individuos. O sea, la calificación es aparatos, por sistemas, por enfermedades. Y lo más importante, la CIF no da diagnóstico, da estados de salud. Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces la gente dice, bueno, ¿cómo voy a diagnosticar? No, esto te da un estado de salud, esto te dice con lo que tienes, qué tanto puedes funcionar y qué tanto no puedes funcionar, ¿sí? Entonces vamos a hacer la traducción un poquito. La siguiente, por favor. ¿Hasta ahí quedó claro? Bien, todo esto. Entonces, concluyendo, la CIF veía la parte negativa de la rehabilitación, la CIF ve la parte positiva, que es la funcionalidad, o sea, Clasificación Internacional de la Funcionalidad de la Discapacidad y la Salud. La siguiente, por favor. ¿Cómo se puede aplicar todo esto? Entonces, el uso práctico de la CIF se basa en herramientas que necesitan ser construidas de acuerdo a las necesidades de cada medio ambiente y de acuerdo a las necesidades de cada especialidad, ¿no? La que sigue, por favor. Y lo que nos va a dar es un reporte del estado de salud. Entonces, ¿en qué nivel estamos en México? Imagínense cómo estamos nada más, parece que vamos como los cangrejos, ¿no? Para atrás. Hay algunas instituciones que están tratando de hacer una celda de evaluación de las personas, una celda de evaluación de la discapacidad en México, ¿no? Cuando se hizo eso en el censo del año 2000, el censo del año 2000 manejaba los 4 tipos de discapacidad: motora, sensorial, estaba la visual, la auditiva, y todas esas clasificaciones ya no se utilizan ahora. De hecho, si ustedes ven, ¿no? ¿Quién conoce las preguntas del censo relacionadas con discapacidad? ¿Alguien las conoce? Hijos, son rehabilitadores, ¿no las conocen? Bueno, se dio una clasificación que hizo el grupo de Washington enfocado a funcionalidad, y en México se adaptó. Esa adaptación que se hizo, ¿cuál fue? La que tenía para valoración neuromotora, decía subir y bajar escaleras la pregunta. Entonces tenía un problema. ¿Cuál era el problema? No manejaba las manos, ¿no? La pregunta del censo, INEGI, que sí está trabajando bien,
ahí le imprimió las manos, ¿no? Entonces están valorando la funcionalidad. De tal manera que la aplicación de la CIF en la rehabilitación tiene que tener primero este tipo de intervenciones, una evaluación, un abordaje y una asignación, para no quedarnos en la parte teórica que nos han dado todo el tiempo, ¿verdad? Y que luego salimos y no hacemos nada, sino hacerlo práctico. ¿Cómo se hace esta parte práctica? La que sigue. Entonces, primero tenemos que ver qué es lo que vamos a evaluar en cada individuo, y esta evaluación se hace en dos maneras, una lista corta y otra lista larga. La lista larga, que es una de las complicaciones que tiene esta clasificación, tiene casi 50 o 70 rubros por atender. Entonces, como era muy difícil, un médico del Seguro Social que le dan 15 minutos para ver un paciente, pues no se podía abordar ni una sola parte, ¿no? Entonces, se tuvo que hacer la lista corta, y esta lista corta es la que se evalúa por cada una de las instituciones de todos los países del mundo, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces se tiene que hacer un perfil para cada categoría de la clasificación, se hace una hojita de evaluación, que es una lista de cotejo, y se hace una evaluación. Algunas veces, en algunos sistemas ya lo tienen incluso en la computadora, esta hoja aparece en la pantalla y uno va clasificando de acuerdo a la funcionalidad o a la limitación que tiene, ¿no? La siguiente. Entonces, tiene también unos rubros. Estos core sets, así se le llama a las listas cortas, ¿no? Las listas largotas son las que están distribuidas en 1450 categorías. Imagínense un médico tratando de clasificar las 1450 categorías de su consultorio, ¿verdad? Y se hacen en listas cortas. Estos son, ¿verdad? Y este fue el trabajo más difícil de hacer. O sea, por ejemplo, ¿qué vamos a evaluar en un paciente con dolor lumbar? ¿Qué vamos a evaluar en un paciente con dolor cervical? ¿Qué vamos a evaluar en un paciente con un hombro doloroso? Exactamente, o sea, no es tan sencillo. Si ustedes ven, cuando empezamos a hacer las historias clínicas que íbamos en la facultad de medicina, le poníamos hasta cómo está la abuelita y su perrito y todo lo demás, ¿no? Ya cuando vamos llegando a nuestro campo, en el área específica, pues ya vamos, que son rangos de movilidad, ¿no? Cuando rotamos como R1 la primera vez, decían rangos de movilidad, arcos de movilidad, y dónde está la fecha, ¿no? No sé ni cómo estaba la cosa, porque nadie nos explica, nos ponen a dar consulta, ¿no? O los militares notas clínicas las hacíamos como médico general, ¿no? Igual, ¿no? Estados y todo lo demás. Entonces ya más adelante ya empezamos a enfocarnos a la habitación. Entonces lo importante de esto es que para fines prácticos utilicemos la lista corta, que es mucha más efectiva, más práctica para hacer una evaluación. La siguiente, por favor. Ahora, para esto hay lo que le llaman los americanos o los alemanes más bien checklist, se traduce como lista de cotejo. En esta lista de cotejo nosotros vamos a ver cada una de las áreas que estamos manejando y cuáles son las funciones que nosotros vamos a valorar. Por ejemplo, las funciones que nosotros utilizamos y el gasto energético para manejar, ¿no? Si no se está durmiendo mientras maneja, cuál es su estado emocional, si tiene alguna sensación de dolor, cómo está la movilidad, que eso debería hacerse a todas las personas. Los conductores llevan 40 vidas de responsabilidad manejando. ¿Alguien ha visto que a los choferes les manejan actos de movilidad, su estado de conciencia? Pues manejan hasta drogados, ¿no? Y por eso todos los problemas, bueno, a eso me han marcado esta lista. La que sigue, por favor. La siguiente. Entonces lo que hacemos en esta lista de cotejos para ver lo tiene, no lo tiene, bien o regular, y luego se califica. Vamos a ver más adelante cómo, ¿no? La siguiente. Entonces la idea es, después de hacer una evaluación, nosotros vamos a hacer una calificación. Perfecto. Yo quedo supositorio. Ok, la siguiente. Okay. Bueno, entonces en cada área nosotros vamos a ver, por ejemplo, en gastrointestinal, cómo está su vejiga y su intestino, ¿verdad? En el caso de mencionado medular, también cómo valoramos nosotros la funcionalidad de la vejiga y el intestino, cómo está el equilibrio, cómo está relacionado con su cuerpo, si hay dificultad, si no hay dificultad, cómo está su peso, o sea, todo eso lo tenemos que evaluar. Ahora bien, la evaluación tiene 4 grandes campos, ¿verdad? Ustedes van a ver, la CIF se divide en 4 grandes rubros. Uno, que es la estructura, que viene siendo la anatomía. Otra, que es la función, que viene siendo la fisiología. Esto es eminentemente médico, ¿no? Esto es lo más importante.
Actualmente la lucha que se tiene, van a ver ustedes las broncas que se tienen hasta incluso en la Cámara de Senadores y Diputados, ahora que se tuvo más bien para aprobar la ley de las personas, la atención de las personas con discapacidad. Las organizaciones civiles no nos quieren a los médicos porque dicen que medicalizamos todo. Y desafortunadamente tienen mucho apoyo político, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se ha subsanado esto en otros países? Que lamentablemente eso no llegó a la Cámara de Diputados. Pues yo no sé, a lo mejor los médicos que invitaron no tienen idea de qué es la CIF. ¿Por qué? Porque aquí está toda la solución a todos los problemas de la ley. Primero, esto es eminentemente médico, esto no lo puede hacer una trabajadora social, una organización no gubernamental o civil, o sea, eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos expertos en anatomía y fisiología, que es lo importante de que ustedes conozcan la clasificación. Aquí se hace una evaluación integral para todos los que están luchando. Incluso hay una doctora de rehabilitación muy famosa que dice que hay que desmedicalizar la discapacidad de rehabilitación. Por favor, estamos de acuerdo. O sea, está hablando de la CIDIN que se dejó de utilizar en el año 2000, ¿no? ¿Cuál es la función actual? Bueno, el modelo anterior que les decía de la CIDIN, ese era eminentemente biologicista, pero fue el primer modelo que hizo que se hablara de la discapacidad y la rehabilitación. Ese fue su beneficio. Más adelante, que las organizaciones civiles se pusieron a estudiar y se dieron cuenta que lo importante de una persona con discapacidad no era ver qué tan discapacitada estaba, sino qué tantas actividades podía realizar con lo que le quedaba de funcionalidad a esa persona con discapacidad, que es la palabra correcta, no discapacitado. Claro, eso lo hemos peleado un chorro de tiempo también, ¿no? Desde cuando estaba de moda Salinas, me acuerdo que nosotros organizamos la primera semana de solidaridad con la población minusválida, entonces era toda la solidaridad en ese sexenio, ¿no? Había que hablar así. Después eran personas con discapacidad, luego el año pasado fue el acabose, ¿no? Personas con necesidades especiales, ¿no? Pues yo quiero ir al baño, tengo una necesidad especial, ¿no? Entonces, un relajo. Bueno, hay dos elementos que hablan de cuál es el nombre correcto. Una, la Convención Internacional de las Personas, de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y la otra es la Disabled People International, Sociedad Internacional de Personas con Discapacidad. El nombre correcto es Personas con Discapacidad, para que cuando los entreviste en la televisión lo digan correctamente y no los critiquen, ¿no? Entonces, Personas con Discapacidad. ¿Cuál es el pleito que tenemos con ellos? Porque es un verdadero pleito, ¿no? Que queremos ser amigables. Ellos dicen que el experto en rehabilitación es la persona con discapacidad y ellos quieren hacer sus programas, ¿no? Pues, o sea, ustedes infartan, pues van a ver un cardiólogo, no va a haber un infartado, ¿verdad? Entonces yo creo que con ese ejemplo puede quedar bien claro, ¿no? O sea, ellos sabrán mucho de sus barreras arquitectónicas, de todo lo demás, ¿no? Pero de medicina no, entonces nosotros manejamos la parte biologicista, si ellos quieren ver de acá, pero muy importante, no tenemos que olvidarnos de la creatividad y la participación, que estos son los cuatro grandes rubros de la CIF, ¿verdad? Son los cuatro grandes rubros o dominios, ¿no? La estructura corporal, la función, con todo esto, qué actividad va a tener, y luego viene la participación. Entonces, en las actividades, el área médica tiene que ver, pero también la trabajadora social y muchos otros problemas. Pero en la participación, aquí evidentemente ahí sí pueden entrar diputados, políticos, hasta la gente decente puede entrar. Entonces, aquí todos, ¿por qué? ¿Quién va a eliminar una barrera arquitectónica? Pues el delegado, el presidente municipal, ¿no? Cualquier persona. Nosotros los podemos orientar, porque no sé si recuerden, en la delegación Benito Juárez, una delegada hace muchos años, que era Moreno, que alguien le dio una idea muy buena, ¿no? Hay que hacer rampas. ¿Alguien se acuerda de las rampas que hizo Kena Moreno? Primero las hizo, las rampas tienen que ser en un arroyo, ¿verdad? Las hizo en las esquinas. Luego, ¿cuál es el grado máximo de inclinación de una rampa? A ver, los chavos residentes ya deben saberlo, ¿no? ¿Cuánto? 6%. Tienes una medición exacta. Es el máximo, ¿no? Pero no quiere decir que es el 6%, y como dice Willy, ¿no? Tenían 45%. Tienen que tener superficie derrapante, eran lisas, ¿no? Bueno, estas rampas parece que estaban hechos para acabar con las personas con discapacidad, ¿no? Además, dejaban los dedos, porque la rampa, ¿qué amplitud debe tener la rampa? ¿Quién dice yo? 1.20. Es para una carreta, no. 1 metro. ¿Cuánto mide la silla de ruedas? A ver.
No me digan que no lo saben, por cuánto mide una silla de ruedas. Pues 90 centímetros, exactamente, pero tienen que dejarle para los dedos y no los dejan ahí, ¿no? Es 1 metro lo idóneo, ¿ah? Bueno, entonces estas rampas parecía que estaban ahí en Denver, Colorado, ¿no? Entonces, si no los mataba de un lado, los mataba del otro, ¿no? Entonces, como ven, con una buena idea, por una política no asesorada, por un médico que supiera de esto, pues hizo de una buena idea una pésima idea. Entonces, a eso se refiere la participación. Entonces tenemos dos problemas que afrontar: los factores ambientales y los factores personales. Los factores personales, el médico especialista en medicina física y rehabilitación es el que también tiene que ver. En los ambientales, ahí dependemos de muchas cosas ajenas a nosotros. Les decía, bueno, ¿quién va a dar presupuesto para las rampas? ¿Quién va a dar todas las facilidades? Simplemente los estacionamientos, ¿verdad? ¿Sí han visto quién se estaciona en los estacionamientos dedicados a los personas con discapacidad? Pues un flojo, ¿verdad? Que no quiere caminar, el que quiere estar cerca. Entonces creo que además no nada más solo es para discapacidad permanente, sino para las que tienen discapacidad temporal, que tiene un hueso enyesado, una embarazada que no puede caminar, se fatiga. Para eso son los lugares, ¿no? La que sigue. Bueno, entonces estos son los perfiles categóricas que tienen ellos, ¿no? Y cada capítulo del libro de la clasificación va a depender de un órgano y de una función. El número 1 es el sistema nervioso, y la función, pues obviamente es memoria, es capacidad intelectual, coeficiente intelectual, todo eso, ¿verdad? Entonces, algo muy importante, que esto es multidisciplinario, ¿no? No es específico del médico especialista en medicina física y rehabilitación. Cualquier médico puede clasificar con la CIF. ¿Alguien sabe qué especialidad empezó a utilizar la CIF en México? ¿Alguien sabe quién empezó a utilizar? Los psiquiatras. Los psiquiatras, ahí sus vecinos, ¿no? En Victoria de la Fuente son los primeros ejemplos. Imagínense, nosotros ni enterados estábamos que cuando llegamos acá, vamos a la CIF, pues ya estaban los psiquiatras utilizando esto. Como siempre nos ganaron el terreno, ¿no? Afortunadamente ya está haciendo más de rehabilitación. La siguiente, pues. Entonces, se hacen test, se hacen exámenes, se hacen a través de observaciones, y de esto se aplican calificadores. La siguiente, pues. Entonces, ¿cómo se califica? ¿Qué es lo más importante? Entonces, ¿cómo se va a calificar? Una estructura, una función, una actividad y una participación. 0 equivale que no hay ningún problema. 1, problema ligero. 2, problema moderado. 3, problema severo. Y 4, un problema total que no deja que no hay función en el sentido, una parálisis total, ¿no? Los factores, en cuanto a participación, si tiene de 0 a 4 de participación, quiere decir que prácticamente no hay ninguna limitación. En cambio, si tiene una participación del 96 al 100%, es una limitación total de participación, ¿no? Los factores ambientales, 0 cuando no hay barreras, ¿no? O se acepta hasta un 4% de barreras, no solamente físicas o arquitectónicas, cualquier otro tipo de barreras, ¿no? Puede ser intelectuales, ¿no? Si ustedes van a Japón y ven los letreros del metro en japonés, ¿no? Pues se quedan iguales, ¿no? Pues ahí se quedan, ¿no? Son analfabetas en japonés, ¿no? Entonces tienen una barrera terrible, ¿no? Si es una barrera ligera, del 5 al 24%, moderada del 5 al 49%, severa del 50 al 95%, y una barrera total del 96 al 100%, ¿no? Y en cuanto, algo más importante, ¿no? No solo las barreras, sino cuáles son los facilitadores, ¿verdad? Si no hay facilitadores, pues está en 0, ¿verdad? Si hay facilitadores ligeros, ¿cuál sería un facilitador ligero a una barrera? Es una rampa, un elevador, ¿verdad? Exactamente. O cuando atraviesan la calle, los semáforos que tienen sonido, ¿verdad? Para los ciegos, ¿no? Entonces serían facilitadores, ¿sí? La que sigue, ¿no? Un facilitador completo, ¿cuál sería? Una esposa, ¿verdad? Nos facilita la vida, nos tiene felices, nos hace la comida. Hay que ser positivos, ¿no? Nos mantiene, ¿no? Nos hace contentos. Ok, bueno, entonces van a ver que aquí están clasificados dependiendo el órgano o la función que estemos viendo, ¿no? Por ejemplo, las funciones emocionales corresponden al capítulo número 2, las propioceptivas al 3, las funciones de toque al 2, todas las sensoriales corresponden al capítulo número 2.
Entonces, ven, esta es la clasificación que siempre se ha estado pidiendo, ¿no? Porque siempre nos daban las partes teóricas, ¿no? Son las 4 grandes rubros. Y ya no llegábamos hasta esto, ¿por qué? Porque teníamos voz sensual y estaban bien dormidos, porque no nos hacían caso, ¿no? Porque no era fácil que llegaran hasta esto, ¿no? Bueno, pues estos son los que se utilizan para hacer el calificador. La siguiente, por favor. Entonces, de esta manera, ya hicimos nuestra intervención, ya aplicamos nuestra evaluación, y ahora vamos a ver nuestro abordaje. Aquí sigue, por favor. Entonces, nuestro abordaje ya es en la exploración física dirigida, hacer una exploración y vamos a calificar el problema de acuerdo a los parámetros que vimos anteriormente, ¿no? Así. Y entonces, dependiendo del tipo de lesión que tenga o el tipo de funcionalidad, gracias. Es con lo que vamos a ir llegando. Y todo esto lo vamos a subir, a sumar a los factores ambientales, a las barreras, a los facilitadores. Vemos cuál es nuestra meta, cuáles son los valores de acuerdo a esa meta, y así es como hacemos una evaluación integral. Sigue. Entonces, desde autocuidado, reintegración vocacional, reintegración comunitaria, independencia de las actividades de la vida diaria, todo esto que sigue. Y ahí vamos viendo la calificación. Así siguiente. Entonces esto ya lo hacemos con un marcador. Digo, algunos países tienen todo esto computarizado y no hay problema. Y aquí vamos viendo las metas relacionadas con la funcionalidad y los valores de las metas que nosotros vamos a interpretar. Así. Entonces ya tenemos nuestra hoja de abordaje, ¿no? La siguiente. Se pronuncia shit, se pronuncia diferente, significa otra cosa. La siguiente. Entonces, como ven, estas son nuestras metas de intervención. ¿Qué tanto está evaluado la sensación al dolor, la funcionalidad, que vienen siendo los rangos de movilidad, la fuerza muscular, la fuerza de los músculos de cada parte, ¿no? De los músculos de forma aislada, del tronco, de la mitad inferior del cuerpo, o reacciones involuntarias, ¿no? Todo esto lo vamos viendo acá. Y con base en esto, nuestra intervención sería nuestra actividad terapéutica, ¿no? Si tiene limitaciones para la movilidad, ¿qué es lo que damos? Pues damos movilización de las articulaciones, dependiendo de la calificación, pueden ser activas o pasivas. La siguiente. Y entonces, este va a ser ya nuestro diseño terapéutico, ¿eh? La que sigue. Dependiendo de la evaluación, ya vamos dando las indicaciones. La siguiente. Y al final hacemos una evaluación de nuestra intervención, ¿no? Con la movilización pasiva que conseguimos, con la movilización activa que conseguimos, con la reeducación sensorial que conseguimos, con la reintervención de reincorporación laboral, que es importantísima en esta evaluación, que vamos a conseguir, porque es uno de los problemas que a veces nos enfrentamos nosotros, ¿no? Lo damos de alta y ¿qué? ¿Quién lo va a reintegrar? ¿Quién hace seguimiento? Entonces, depende también de las instituciones, ¿no? Una reincorporación laboral en el ISSSTE, ¿qué consiste? Lo cambias de un escritorio a otro, ¿no? Todos son burócratas, ¿no? Pues no se trata de eso, ¿no? Lo importante, los trabajadores, no puedes hacer con tu capacidad funcional alguna actividad, pero te puedes entrenar a hacer otra. Entonces, vean la importancia aquí de lo que es la reincorporación laboral. Es básica en esta clasificación. Siguiente. Y entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta hoja de evaluación en cuanto a ver la diferencia de su ingreso hasta su egreso, ¿verdad? Es cómo valoramos la ganancia en cuanto al estado funcional de los pacientes que ingresan en el proceso de rehabilitación. La siguiente. Y ven acá, ¿verdad? Cómo se ha cambiado de las limitaciones que tenía a las ganancias, ¿verdad? En cuanto al calificador de problemas, cómo se redujeron los problemas. Aquí estaban en 3 y 4, aquí se redujeron a 2, o sea, una ganancia bastante importante, hasta de un 50%. La siguiente. Y el ejemplo de la clasificación, ¿verdad? ¿Cómo la podemos aplicar? En este caso, niños con espina bífida y parálisis cerebral. Aquí se entrenaron, el ejemplo que se presentó allá, 9 pacientes, 5 femeninos de edades de 12 y 17 años, y 6 niños en estas edades, ¿verdad? De 5 y 4 son los 9 pacientes, ¿no? Aquí. La siguiente, por favor. Las metas, ¿no? La clasificación internacional funcional está basada en el manejo rehabilitatorio. Se pusieron metas específicas. La siguiente, por favor. Y para poder implantar
la categoría de esta clasificación por perfiles y por lo tanto para identificar el nivel funcional, para determinar las metas de rehabilitación y las metas a conseguir con la intervención de rehabilitación, el objetivo, el blanco hacia donde vamos. Y de esta manera se analizó qué tan práctica era las herramientas de la CIR para hacer una evaluación integral. La siguiente. Entonces, como ven, se evalúan cantidad de funciones que en nuestra práctica diaria a veces pasa desapercibida, ¿no? ¿Quién en su práctica diaria analiza funciones emocionales de nosotros? Somos rehabilitadores, ¿no? Deberíamos hacer. Casi nadie, ¿verdad? Sensación de dolor, pues por eso vienen, ¿no? Si no les doliera, no vienen a consulta con nosotros. Funciones respiratorias, ¿no? Los ven agitados, no, está viejito, no puedo subir la escalera, ¿no? Pero nos vamos más allá, si realmente es por un problema de sedentarismo, tiene una disfunción cardiopulmonar, ¿no? Funciones de defecación, pues nadie preguntamos, ¿no? ¿Cómo está el intestino? ¿Cómo está todo eso? ¿No? Funciones urinarias, estamos. Funciones sexuales, menos, el sexo está bueno, ¿no? Más aquí nos sentimos el Latin Lovers, el Viagra ni soñar, ¿no? Nada, tenemos entonces, las funciones musculares, las funciones del tono, o sea, como ven, es una evaluación bastante completa, no es sencillo, ¿no? Y ya algo de tiempo evaluando. La siguiente, pues. Entonces, uno de los problemas que más encontramos en el Instituto Mexicano de Seguro Social es eso, ¿no? Se quejaban del tiempo, decían, ¿cuánto tiempo me tardo en aplicar esto? Se me dan 15 o 20 minutos para un paciente, ¿no? Entonces, hay que ver eso, ¿no? La siguiente. Entonces, al final de cuentas, se van a valorar hasta las sustancias y los productos para el consumo personal, que aparentemente es algo muy sencillo y tampoco se nos ocurre pensar, ¿no? Oye, tu abuelo me fue la boca, pues que no puedo comprar la pasta de dientes porque está en el pasillo muy alto, no estoy en silla de ruedas, o sea, vean nada más la importancia que tiene. La siguiente, ¿no? ¿Por qué no vine a consulta? Pues porque nunca me pudieron bajar el primer piso, ¿no? No hay escaleras, entonces hay escaleras, no hay rampas, ¿no? Entonces, cada abordaje tiene que hacerse en forma individual porque cada quien tiene sus propias necesidades y cada quien se desarrolla en un medio ambiente diferente, ¿no? La siguiente, por favor. Y los niveles de funcionalidad, ¿no? ¿Cómo están? Desde la funcionalidad, donde no hay problema, del 0 al 4%, a donde hay un problema totalmente total, ¿no? Del 96 al 100%, y donde se evalúa cada una de estas funciones y estructuras corporales, ¿no? Esto es el nivel de funcionamiento, ¿verdad? Hacia dónde se tiene que llegar una hoja de evaluación integral al final de un proceso, ¿no? La siguiente, y ven cómo se distribuyen cada uno de los problemas, ¿no? Aquí cómo damos de alta a los pacientes, no le duele, ya está bien, vamos a su casa, ¿no? Y nunca nos preocupamos si están en condiciones realmente, verdaderamente de integrarse a su medio ambiente, ¿no? La siguiente. Y los factores ambientales que tampoco tomamos en cuenta, ¿no? Y ni menos los vamos a calificar, ¿no? Entonces, no nada más las barreras, ¿no? ¿Qué tanto son rechazados las personas con discapacidad en el medio ambiente? Porque además aquí tenemos el otro problema. Ellos, las personas con discapacidad dicen, nosotros somos iguales, ¿no? Tenemos los mismos derechos y obligaciones, pero llegan y yo quisiera que discutieran con las organizaciones civiles, ¿no? Hijos, se ponen, pero quieren un trabajo, pero de gerente, ¿no? Por favor. O sea, nadie quiere llegar a ser un trabajador común y corriente, todos quieren de su gerente para arriba, ¿no? Entonces, pues hay que poner un letrero, ¿no? Aceptamos todas las personas con discapacidad, ya se acabaron las plazas de gerente suplente, no se quieren trabajar ahí. Porque además están bien capacitados para desarrollar cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Hay actividades donde se ha demostrado por estudios bien elaborados en universidades bastante famosas como la de Harvard, que las personas con discapacidad pueden ser más productivas cuando están capacitados y quieren que la persona que no tiene ninguna limitación. El ejemplo es de una secretaria, ¿no? Una lesionada medular, está en su maquinita ahí, ¿verdad? De vez en cuando va hacia la sonda. En cambio, una secretaria tiene que ponerle con la loca para que no se levante, ¿no? Se para el café, va al chisme, va a la lotería, va a la tanda, va a los pone con la loca en la silla para que no se levante, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las metas de rehabilitación? Bueno, pues aquí vamos, ¿no?
cada médico tiene que evaluar, dependiendo del diagnóstico que tenga, en cuanto a movilidad, en cuanto a autocuidado, en cuanto a autorresponsabilidad, qué perspectivas laborales tienen. Aquí está Jorge, que les va a explicar todas las broncas que se tienen, ¿verdad?, para integrar a las personas. Porque ¿cuál es el problema? Ustedes incapacitan a una persona que tiene un dolor lumbar por más de 3 meses, pierde sus hábitos laborales, y más si le están pagando. Si hay riesgo de trabajo, seguro ya les paga al 100%, pero cuando los pensiona, ya no los pensiona como al 100%, les decía la pensión más alta del 45%, y eso no se los dicen. Entonces cuando ya los pensionan, no, pues mejor me quiero regresar a trabajar, ¿no? Entonces, algunos, otros no se consiguen otra chamba en otra institución, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son? Les decía, los blancos con metas de intervención. Pues una cosa es la meta que se pone el paciente, otra es la meta que se pone el médico, y hay que hacerlas coincidir las dos para llegar a un éxito, ¿verdad? La que sigue. A lo mejor la meta para un lesionado medular es caminar, ¿no? La del médico es pues, que se desplace en silla de ruedas, ¿no? Entonces, si no coincidimos en las dos metas, va a haber frustración de uno de los dos, claramente el paciente. Y la movilidad, ¿no? El uso de las manos, todo esto, ¿no? Que sigue. Entonces vean estos cuadrotes aquí bien completos que parecen hojas de un contador, y vean nada más cómo se hace la calificación, qué tanto. Por ejemplo, en este caso no se pudo reducir, en este caso se redujo casi un 50%, ¿no? Entonces aquí tenemos el resultado de la intervención. Cuando ven la misma longitud, quiere decir que esta meta no se pudo lograr, se quedó igual. Pero ven esta, por ejemplo, que era completa, aquí se redujo un 50%, ¿no? Entonces ahí se hace la calificación. Sigue. Bueno, los demás son ejemplos, así es que al final, a ver, échate hasta la final, a ver cuál es la siguiente. Son ejemplos, me parece que sí. La anterior. Ok, entonces lo importante es utilizar a la CIF de acuerdo al perfil y a la categoría de cada paciente. Es un facilitador para hacer una evaluación y permite algo que tenemos muy poco en rehabilitación. La semana pasada estuvimos en un taller de guías de práctica clínica donde se dio el énfasis al método que todo el mundo está utilizando en medicina basada en evidencia. Cuando quisimos utilizar, bueno, para acabar pronto, metaanálisis, no hay estudios en rehabilitación, no hay estudios de metaanálisis de ultrasonido, no hay estudios de metaanálisis. Bueno, en algunos lugares estamos usando hipotermia, cuando hace 10 años se dejó de estar en el cuadro básico, entonces olvídense. Y lo que más hay es sobre ejercicio, y lo que más hay es por drogas antiinflamatorias analgésicas. ¿Por qué? Porque los laboratorios meten mucho dinero para esto, ¿no? Entonces es un área de oportunidad para que todos los médicos, todos los residentes pues, hagan un metaanálisis de lo que no tenemos. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a demostrar fehacientemente utilidad, siempre hemos utilizado, ¿no? Es decir, lo valioso que es la especialidad, pero documentado con cifras, que es lo que nos falta, ¿no? ¿Por qué sabemos que la rehabilitación funciona? Pues porque nos llegan pacientes, ¿no? Pues si no le solucionamos el problema, no tendríamos pacientes. Entonces sí le solucionamos, pero tenemos que documentarlos. Primero tenemos que escribir, ¿no? Desde lo más sencillo, lo más básico, que es la presentación de un caso clínico, hasta la opinión de expertos y llegar al metaanálisis, que eso nos falta. No lo tenemos en la especialidad, pues hay que trabajar para eso, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tenemos? Que utilizar la experiencia de esta clasificación de la CIF y llevarla desde lo menos integral hasta lo más específico, que es importante, ¿no? Comprensivo se traduce como integral, no como comprensivo, como traduce mucho. La definición de las categorías se debe experimentar siempre, ¿verdad? Algunas veces menos en las actividades precisas, y sobre todo las que se sobreponen unas con otras, y hacer una clasificación de calificadores con base en la experiencia y reducir la subjetividad, ¿no? Entonces, estas son las aplicaciones prácticas de la siguiente. Resumiendo, entonces, la CIF debe ser aplicada como una utilidad dentro del perfil categórica en la práctica de la rehabilitación. O sea, ¿cuál es nuestro perfil que queremos tener de una persona con dolor lumbar? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo lo rehabilitamos? ¿Y cómo lo reintegramos? O sea, acuérdense de las tablitas de los procesos, ¿no? Entrada, proceso, salida, usuarios, ¿no? Entonces, esto tenemos que evaluarlo y ver si efectivamente nuestro proceso de rehabilitación está siendo útil o no.
Esto tiene que empezar a cambiarse desde los sistemas de información. Muchas instituciones, no solo en México, no solo en nuestro país, en todo el mundo, se basa en ¿qué? ¿No? Parecen informes políticos, en números, ¿no? Ustedes ven el informe, dimos 40,000 sesiones, atendimos 100,000 pacientes, o sea, todos son números. De estos pacientes, ¿cuántos se rehabilitaron? Pues eso no lo sé. Pues entonces no digas nada, ¿no? No estás midiendo la evaluación de tu proceso, ¿no? Es como nuestros hijos, ¿no? Me la pasé toda la tarde estudiando. ¿Cuánto sacaste? 6. No estudiaste, ¿no? Ya cerebros, te iba la vida para arriba, estoy chateando, no sé qué. Otros, pues leí una leída, ¿cuánto sacaste? 10. Bueno, pues quiere decir que aprobaste el examen, no que aprendiste la materia, ¿no? Entonces, hay muchas segundas, ¿no? Entonces, hay que ver cómo vamos a evaluar y qué vamos a evaluar, ¿no? La anécdota del yucateco, ¿no? Llega muy feliz el niñito a su casa. Le llevo un diploma, ¿por qué? Pues fue el único que contesté bien. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuántas patas tiene una vaca? ¿Y qué contestaste? Tenía 3. ¡3! Fui el que más me le acerqué, ¿no? No se trata de eso, o sea, se trata de ver cuál es el perfil real que queremos de nuestros pacientes, en qué condiciones queremos que egresen. Bien, yo trabajé toda mi vida en el Seguro Social y nosotros quisiéramos que siempre se les diera más sesiones. Bueno, y algunos pueden limitar 10 sesiones, 20 sesiones, y que ya mejoró un poquito, mejoró un porcentaje, pero no sé qué, ¿no? Bueno, tampoco lo vamos a tener, ingresan en la infancia y salen con su uniforme después, con su cartilla militar, ¿no? O sea, va de institución a institución, o sea, hay que ver cuál es el rango medio con el cual podemos conseguir la máxima capacidad funcional de las personas con discapacidad. Bueno, espero que les haya dado un poquito más de luz en estos rollos. Incluso en el Congreso Internacional de Estambul les decía que se necesitan más estudios para abarcar más patologías, más evaluaciones, y entonces ya hacer como práctico común la aplicación de la CIF en nuestra práctica diaria de la educación. La siguiente. Bueno, estas son, quien quiera meterse de lleno a esto, es una página de casos de estudio, cómo se evalúan cada uno de esos. Entonces pueden ingresar a esta página, ¿no? www.icf-casestudies.org. Entonces esto les va a dar aquí estudian caso por caso, ¿no? Si alguien quiere aprender cómo clasificar un lesionado medular, un amputado, un hemipléjico, aquí se clasifica el caso por caso. La siguiente, por favor. Y hay talleres, ¿no? Si quieren participar también pueden tener acceso, y también pueden tener acceso a los grupos que hemos participado de las listas cortas, ¿no? Eso quiere decir corsets, lista corta, ¿no? El siguiente. Bueno, pues nada más. Como relevo creo que no estuvo tan mal. Felicidades. Con esta evaluación que se hace es para dar una mejor rehabilitación al paciente, pero para eso tienes que contar con qué. Bueno. Ese es el tú te vas a poner las metas con base en tu experiencia y con base en lo mínimo indispensable que le tienes que dar a una persona. Bueno, parte de esto, ahora que le mencionaba, los de las guías de práctica clínica, que hay opiniones a favor y en contra. Los de las guías de práctica clínica, los están en contra, dicen, es una receta de cocina que me limita mi capacidad como médico, lo cual no es cierto. La guía de práctica clínica te dice qué es lo mínimo indispensable que tú tienes que hacerle a un paciente con determinada patología. O sea, qué es lo menos que puedes hacerle, qué es lo menos que puedes indicarle a un paciente que llega a tu consultorio con dolor lumbar. Una radiografía simple, le puedes mandar dinámicas, oblicuas, o sea, pero lo mínimo indispensable es una radiografía simple, punto. Una química sanguínea para descartar si es un problema renal, o sea, esto es lo mínimo indispensable. Y con eso, ¿qué es lo que quieres lograr? O sea, con tu prescripción de rehabilitación, ¿qué es lo que quieres lograr? Por ejemplo, te llega, otro ejemplo que ponen frecuentemente en esto, o sea, te llega una apendicitis, lo puedes abordar quirúrgico, lo vas a curar, si le quitas el apéndice y ya no pasa nada, o lo puedes abordar con un antibiótico, pero si no te funciona el antibiótico, pues te va a complicar, llega una peritonitis y te mueres, ¿no? A eso se refieren cuáles son los estándares idóneos con base en la experiencia, ¿no? Tú haces tu clasificación, este paciente, si esta rehabilitación, requiere una parte de rehabilitación, otra parte de cirugía y luego rehabilitación, o no es candidato, o sea, tú haces tu clasificación y con base en eso ya vas a medir tu abordaje. Obviamente, aquí se toman en cuenta las condiciones idóneas, ¿no? Si tú trabajas en una institución que dale ultrasonido, no funciona el ultrasonido.
bueno, pues le compras ultrasonido, hoy no vino la terapista. Oye, o sea, te pones en las condiciones idóneas para que funcione. Y esto será siempre a nivel institucional, ¿verdad? No. Es para todo, no. Es para todo. Esto es general, o sea, en tu práctica privada, en todas. O sea, tú sabes cómo lo quieres hacer. En tu práctica privada no tienes patrones ni a quién darle resultados. Tú eres la única que te evalúa. Y tus pacientes, ¿no? Si de 10 pacientes que te van a visitar, 8 se curan, pues vas a tener la fila ahí, ¿no? Si de 10 pacientes que te visitan se cura una y no le sale echando mentadas, pues no vas a tener nada, ¿no? Entonces, ahí tú te vas autoevaluando que también o que tan mal estás haciendo las cosas, ¿no? Es un sistema de evaluación que lo importante, te decía, es que le da un enfoque positivo a la funcionalidad más que a la discapacidad, que era lo que tenían las clasificaciones anteriores. Y lo más importante, perdón, a donde se quiere llegar es al modelo universal, o sea, que ya no estemos peleando médicos con reacciones civiles. Durante mucho tiempo se decía que era el enfoque biologicista, después era el enfoque social, y ahí se quedaron muchos, todas las organizaciones civiles están en el enfoque social, o sea, no quieren ver al médico y creen que ellos se rehabilitan solitos, ¿no? No, eso ya pasó de moda también, ahora es el enfoque universal, que dice que tenemos que ver la parte de estructura y función por parte del médico, la actividad por la parte de trabajo social, todos los demás, y al final de cuentas, el medio ambiente en que se va a desarrollar. O sea, este es el universo donde se va a desarrollar todo, porque ahí es donde se quiere llegar. O sea, no estar peleándonos entre nosotros, integrarnos. O sea, somos un equipo donde tiene que ser la persona con discapacidad estar en una pirámide invertida, ¿no? Porque lamentablemente la instrucción es al revés, ¿no? Viene de la siguiente rueda a tocar y nunca llega hasta arriba, ¿no? Es al revés. El paciente es la persona importante, la persona con discapacidad, y abajo está toda la infraestructura para atenderlo. Perdón, Jorge, perdón. Quiero comentarles brevemente que no obstante que el ponente no llegó, pues por alguna circunstancia, creo que discutimos. Comentarles a los médicos residentes que este tema ya es parte del programa único de especialidades médicas, entonces en su momento lo van a tener que ver y eso es relevante. También comentarles que nosotros en el Instituto Nacional de Rehabilitación, cuando pasan al área de rehabilitación laboral, integración educativa de este tema, y la verdad pues, es muy importante y de alguna manera pues concluimos que vale la pena tratar. También en el instituto, en el área de rehabilitación neurológica, también se aplica. Y también recordarles que en el Hospital General, el año pasado, los compañeros de ustedes hicieron tesis con las listas breves para pacientes con evento vascular cerebral, me parece que ¿no? Pues esto que de alguna manera se ve así como muy lejos, está muy lejos de Estambul, ¿no? Está muy cerca aquí en la Ciudad de México y en nuestro país. Y la verdad, mi comentario terminaría de la siguiente manera. Si nosotros no queremos cambiar, nos quedaríamos en 1980 con el modelo pues, que es unilateral de eficiencia, discapacidad y minusvalía. Y este modelo es bidireccional en todos los aspectos que el doctor Guzmán nos está comentando. Y que de alguna manera, así como en su momento el modelo médico pues, no es insuficiente, nosotros estamos obligados a ver el aspecto social. Porque finalmente la meta de nuestros pacientes es que si no están integrados al empleo, a la escuela, a su hogar, entonces la rehabilitación está incompleta. Entonces esta es la manera de abordarlo y de verdad pues qué bueno que escogieron este tema. No es algo extra, no es parte del perfil de nosotros como educantes. Así que felicidades. Gracias. Sí. Tiene una pregunta. Digamos que se quiere, o sea, bueno, ya tienen 10 años de retraso y están todavía luchando por implementarlo. Mi pregunta es, o sea, generalmente todo el mundo se refiere a los residentes, ¿se les da el mismo tiempo para consultar al paciente? O sea, yo sé que en el seguro es lo mismo el adscrito que residente, pero en las otras instituciones el tiempo es el mismo para revisarlos. Tienen las indicaciones de que los deben de llevar a cabo, o sea, estén en neurológicos o no estén en neurológicos, para que esto sea así como más sistematizado, más rápido, o es nada más en ciertas áreas, pero no lo están llevando. Mi pregunta es primero, ¿cuál es el tiempo, más o menos por una lista corta, en neurológicos que se llevaría? Sí. Miren, en la experiencia, en 20 minutos
máximo 30, podemos tener la primera evaluación. Entonces, incluso hasta el 15 de marzo se presentó una prueba piloto ahí en el Instituto Nacional de Rehabilitación, aquí el doctor Fernández me ayudó, con la doctora Elena Ventaño. Entonces, vamos a esperar los resultados de esa prueba piloto. Y en 20 minutos se hacía la entrevista, porque en las vistas breves, ahora la prueba piloto a través de los servicios de salud es más específica. Y entonces, bueno, después de dar unas 4 o 5 entrevistas, ya el médico, en este caso el compañero de posgrado, de profesión laboral, pues lo hizo. Entonces, el promedio serían 20 minutos. Máximo media hora. Así es. Para más o menos tener una idea. Bueno, sí, y reforzando lo que está diciendo Jorge, igual también el Seguro Social se amplió los 15 minutos a 20 minutos, 3 pacientes por hora para que pudieran tener oportunidades, en teoría. No sé la práctica, en teoría sí. Sí, de hecho, nada más un comentario, la FIC ya eliminó la palabra discapacidad. Sí. De hecho, aquí ya no la Así utiliza. Yo creo que sí es conveniente hacer esta aclaración. Y bueno, retomando lo que comentaba el doctor, sí, ya una vez que te empiezas a identificar con los componentes de la clasificación, ya se te hace un poquito más fácil aplicarlo a los pacientes. Al principio sí te da así como que dices, me voy a tardar un montón, ¿no? Porque es mucha información, pero en realidad se va haciendo corta por el paciente, ¿no? O sea, no todos los pacientes se van a llenar todos los apartados, y una vez que te empiezas a familiarizar con ellos es más fácil hacer la aplicación. Sí, o sea, de hecho esto no fue unilateral, hicieron talleres y en todo el mundo, ¿no? Para ver más de los 50 rubros que califica una lista larga, de qué manera llegas a los 35 y que tenga el mismo valor para hacer una evaluación integral. Entonces, bueno, todo esto de las definiciones ha cambiado tanto. Yo me acuerdo cuando estaba en la residencia, hay un doctor que decía, ¿qué era rehabilitación? Reintegrar al niño a la escuela, al trabajador a su medio ambiente, y algo que ya no les va a gustar, ¿no? Y la mujer al hogar, ¿no? Así era, así como fue cuando aprendimos. Ahora le dicen a la mujer al hogar, escupen un ojo, ¿no? Y además no nos dejan, ¿no? Pues que cooperen también, ¿no? La ciencia cuesta, que trabajen para que hagamos ciencia. O sea, no, ya en realidad la cantidad de mujeres trabajadoras nos ha rebasado con mucho, ¿no? Pero vean, de hace 20 años a la fecha, ¿no? ¿Cómo han cambiado los conceptos? Así es, hay que cambiar esto, ¿no? Ya, nadie maneja esas definiciones ahora, ¿no? La mujer al hogar, pues te escupen un ojo, ¿no? Bueno, puede ser al hogar, pero se van al club, al tenis, otro rollo. Más ahora está rehabilitado hasta que es capaz de pagar sus impuestos. Ah, sí, también, ¿no? Es lo que decía Howard Ross, ¿no? Que una persona está rehabilitada hasta que es capaz de pagar con el producto del trabajo sus impuestos, ¿no? Aquí los mexicanos seríamos unos discapacitados. En fin, ¿alguna otra duda, comentario, reproche, invitación? Son bienvenidos. Le agradecemos mucho, doctor Guzmán, su presentación, que fue excelente. La verdad que yo creo que fue mejor a lo mejor que se debe enseñar. Muchas gracias, Pues les agradecemos a todos ustedes su presencia, su comprensión, y los invitamos a degustar una menú que nos ofrece la empresa Beneficiarios. Los que hayan pagado el mes pasado y que no hayan recogido su constancia, pueden pasar con nosotros, por favor. Y los esperamos dentro de un mes. ¿Qué fecha es? 7 de mayo. Es que dentro de ese cerrado de mayo. 5 de mayo.